¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy Verónica Valenzuela y esto es En Nombre de la Ley. Hoy vamos a contar con la presencia nuevamente de Argentina, con una activista muy conocida ella por el activismo pro vida, pro familia. Ella es de San Luis, Argentina, Mari Suárez. Es importante que nosotros podamos recalcar que hoy en nuestro país de todas maneras se intenta aprobar ciertas leyes al caballazo con respecto a cuestiones progresistas, woke, que vienen disimulados en el sentido, por ejemplo, de decir que vamos instalando un derecho en favor de las mujeres con respecto al aborto terapéutico y entre otros asuntos más. Y luego, paso a paso, van incrementando su saña en contra de aquellos pequeños no nacidos y también de la infancia, por supuesto, porque hay leyes que están en contra de la infancia que ahora mismo han sido aprobados en pro de supuestamente defensa de la mujer. Vamos a hablar de esto, adicionalmente del activismo pro vida en Argentina, un país tan hermoso que está girando realmente a la razón, a la lógica y también a defender la familia y la vida. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Verónica. La verdad que es un gusto poder salir al aire en Perú, poder hacer el activismo e instalarlo allí, porque debemos defender la vida desde todos los flancos. Así que hasta que hagamos del aborto algo impensable, realmente. Mari, tú perteneces a un movimiento bastante interesante que más o menos abarca España, Argentina. Cuéntanos un poco. Yo pertenezco a Actúa Familia, es internacional, lo componen todos los países de habla hispana y estamos expandiéndonos inclusive hasta Estados Unidos. La verdad que fue muy sorprendente no tener que aceptar, sino estar en el activismo y recibir esta propuesta de representar a Argentina. Yo vivo en una provincia muy pequeña que es San Luis, pero llevo 25 años de lucha pro familia, pro aborto. Yo soy abuela, soy mamá. La verdad que la vida se defiende desde la familia, se defiende la familia, el núcleo principal, y volver a los valores para nosotros nos ha costado décadas, lo cual queremos que los demás países donde se trata de instalar esta cultura woke que a nosotros nos ha hecho tanto daño, que primero empezó en el 2005 con la militancia de esta gente tan bulliciosa que son las feministas. Según ellas era un derecho, asesinar a sus niños en el vientre materno era un derecho. La verdad que legislar a favor de esto fue una locura. En el 2012 se aprueba el aborto terapéutico para niños que tuvieran malformaciones y demás en Argentina, y allí es la puerta de acceso a que Amnistía Internacional y todas estas organizaciones que se dicen defensoras de los derechos humanos hayan hecho en Argentina los estragos que hicieron. No fue sino hasta el 2019 que se instaló, donde se votó en el Congreso a favor de la ley verde, que decimos nosotros que estamos las pañuelos celestes, que defendemos la vida, y los pañuelos verdes, que son las feministas, estos colectivos tan bulliciosos, porque la izquierda, para organizarse, para hacer bullicio, realmente no importa que sean el 2%, pero ellos, como tienen todo el tiempo del mundo financiados desde otros países, ellos no son clase trabajadora, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Las familias constituidas ya sabemos que tenemos que tener un sustento, que nos lo tenemos que proporcionar nosotros mismos, no somos mantenidos por ninguna cultura extranjera que nos quiera imponer desde afuera. Bien, es importante que nos puedas mostrar desde tu activismo la ruta y qué paquete o con qué antojos en realidad se instala este tipo de legislación en agravio de la familia y de la vida, del derecho a la vida, en realidad, de un derecho fundamental. Porque acá en Perú se ha intentado, obviamente de estos grupos, como bien mencionas, de izquierda, que son una izquierda bastante progresista, bastante marxista, pero
¿Cuál ha sido la ruta? Es decir, ¿cómo es que se instala? Porque acá nos quieren vender la idea del aborto terapéutico y están con ese lema. Bueno, ese fue el inicio de Argentina en el 2012, que te comenté, el aborto terapéutico en caso de que los derechos humanos de un niño que iba a nacer mal, que iba a tener una vida, la madre no iba a tener el derecho y la posibilidad de trabajar, de estudiar, de realizarse. Entonces empezaron a instalar, hacer digamos, ese dogma, esa ideología marxista dentro de las escuelas, dentro de las universidades y dentro de los institutos de formaciones docentes. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos docentes que salieron a decir que el aborto era un derecho y que la mujer ya había perdido demasiado, no había adquirido los derechos que necesitaba a lo largo de las generaciones, y equipararnos y enfrentarnos con el hombre fue una de las principales misiones que ellas llevaron a cabo. Claro, es todo un plan bien armado, ¿no? Que está bien pensado para engañar, para timar a la población, y siempre lo hacen desde las escuelas. Van adoctrinando de a pocos y para eso obviamente se valen de los recursos que vienen de manera internacional. Bien, mencionas, en nuestro país se acaba de destapar, por ejemplo, los fondos de USAID, es decir, del gobierno de Estados Unidos, del ala democrática o woke, ¿no? Que iban inyectando dinero a las ONGs que tengan este perfil, ¿no? Es decir, de Agenda 2030 y ahora Agenda 2045, ¿no? Con todo este paquete de aborto, ¿no? Con el disfraz, ¿no? De derechos reproductivos. Luego viene LGTB, Unión Civil, ¿no? Con el disfraz de los derechos y la igualdad. Y luego viene, ¿no? El gran apretón de querer mutilar a los niños y adolescentes sin el permiso de sus padres. Eso es lo que yo vi que aprobaron en Argentina. Hasta Menores. sí, Menores de edad podían abortar y menores de edad podían decidir libremente sobre la sexualidad que elegían. Yo te digo, Verónica, quienes tenemos conciencia, quienes tenemos la posibilidad de haber accedido a estudio, y quien no también, se trata de sentido común. El adolescente, como se dice, adolece. Entonces es una etapa de transición en que el adolescente tiene sus dudas, tiene sus encuentros con ellos mismos diciendo, bueno, estoy en esta situación, pero no, les hicieron instalar que esa duda de adolecer, de la transición de la niñez a la juventud, tenía que ver con su sexo, que ellos no estaban bien allí, que si eran hombrecitos tenían que ser mujer, que si eran mujer tenían que ser hombrecitos. Entonces, eso pues se fue instalando de a poco con el colectivo LGTB más Q aquí en Argentina. Entonces, fue como un modismo, inclusive el modismo de llevar el pañuelito verde, que ya era como un broche que las distinguía de decir, yo soy abortista. Era una moda ser abortista. ¿Por qué? Porque contrataban a las famosas que mueven multitudes, que se subían a un escenario y desde allí adoctrinaban libremente con sus canciones, con sus murgas, el mismo gobierno las contrataba, y eso no les tiene que sorprender porque el mismo gobierno las avalaba. Los mismos legisladores que votaron en las cámaras, nosotros suplicándole que no lo hicieran, porque Argentina es provida, Argentina siempre fue provida, y una minoría bulliciosa, una minoría solventada económicamente desde afuera, lo logró, fue para nosotros perder una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Tenemos que ir con todas las armas, inclusive todos los países de habla hispana unidos, tanto Perú, Argentina, Paraguay, Guatemala, El Salvador y todos los que estamos en Actúa Familia. ¿Para qué? Para que nos encuentren fortalecidos y apoyados entre nosotros. Así es. Definitivamente es importante el poder conocer
ya de estos países que ya sufrieron, ¿no? Esta arremetida de estas políticas porque se legisla, es decir, lo imponen desde arriba. Y como bien mencionas, se contratan a estos famosos que forman parte de el diario vivir, ¿no? Dentro de los medios de comunicación, ¿no? Influencers, y finalmente hace que la misma población pueda de alguna manera aceptar, asumir como si esto fuera sumamente, vamos a decir, pasable, ¿no? Lo asumen. No necesariamente que estén de acuerdo. Y yo no creo que Argentina haya estado de acuerdo con ese tipo de legislación. El gran problema también es la omisión. Mucha gente, por ejemplo, en las iglesias cristianas, vamos a tocar un poquito el tema de las iglesias ahora mismo en mi país, no dijeron nada. Bueno, lo dejaron pasar. O peor aún, la opinión es, ¿qué va a suceder? No, si son un grupito, ¿no? Son pequeños, un grupo pequeño, que o el otro lado, como en algún momento lo comentaba con una activista de México, que mencionó que dijeron, bueno, viene el fin del mundo, esto va a suceder y va a pasar, y por lo tanto, ahí nomás, pues no, ¿qué vamos a hacer? O sea, como que asumirlo como que ya tiene que suceder y se acabó. Entonces, en realidad, este tipo de postura lo que hace es que la misma gente que finalmente puede salir a las calles, por ejemplo, marchar, no lo haga. Entonces, cuando nosotros en Perú, por ejemplo, nos quisieron instalar este tema de la unión civil, etcétera, y nosotros hemos salido a las calles. Hemos salido y hemos callado a esas voces tan mediocres de decir, por ejemplo, bueno, somos un grupo pequeño, o déjalos ser, ¿no? Déjalos. No se trata de eso, se trata de que desde arriba nos imponen y después esto se vuelve fatal porque va a ser normal el asesinar a los seres humanos en el vientre de su mamá. O sea, es que eso sucedió ya en Estados Unidos, Europa, y finalmente nos lo instalan como si se tratara de algo positivo cuando en realidad es totalmente dañino para la familia. Cuéntame cómo es que Argentina y ciertos grupos sí han resistido al punto de que este gobierno ahora mismo está girando con normas importantes en favor de la familia y también de la vida. Cuéntanos cómo está Argentina ahorita. Verónica, la verdad que estamos muy esperanzados porque en este corto año y poco que lleva gobernando Javier Milei, tenemos también la valiosa presencia de una vicepresidente provida, fuertemente provida, Victoria Villarroel, que, bueno, defiende los derechos de la familia, los valores y en contra de la ideología woke. Actúa Familia, casualmente, se llama Actúa Familia, bien acentuado, porque esto que mencionaba recién, dejémoslo pasar porque es un grupo minoritario, no van a llegar a nada. Bueno, que no les pase, porque ya Argentina les está diciendo que a nosotros nos pasó. Nosotros pensamos exactamente eso, no salimos a la calle, sí nos movilizamos, nos comunicábamos con los despachos de los senadores, de los diputados, mandando correos, pidiendo por favor que no aprobaran la agenda, que no lo habíamos logrado sacar, no lo habían logrado sacar antes del 2019, y fue en el 2021 donde, como un logro, el presidente pasado, Alberto Fernández, dio el veredicto de muerte para este genocidio de niños en la Argentina, porque realmente nosotros hemos perdido ya ciudades completas. Si vamos a hablar de la demografía y del crecimiento de una provincia, ya mi provincia estaría exterminada desde la aprobación del aborto en Argentina. Wow. Claro, porque ¿cómo renovamos la población si vamos a tener ese tipo de medidas del gobierno? Porque vienen de ahí. Y el otro aspecto es estos grupos políticos que están avalados por la iglesia. ¿Cómo funciona en Argentina o cómo funcionó en ese momento? La verdad que la omisión de la que mencionaba recién, Verónica, la omisión fue una de las cuestiones también, y nosotros esperábamos que la iglesia pudiese habernos alertado de manera más
más fogosa, más ferviente, como diciéndole a los fieles, escuchen, esto va en contra de la religión, esto va en contra no solo de la religión, hablemos de naturaleza, hablemos de, yo a veces, el otro día en una charla con un grupo de jóvenes, les preguntaba qué es lo que les despertaba a ellos ver un cachorro, que se solidarizan mucho con los animalitos pequeños, con los bebés delfines, con los bebés, y los bebés naturales, los bebés de la naturaleza humana, los cachorros de humano, como les decía yo, en su lenguaje adolescente en un taller. Entonces quedan como así, como no choqueados, pero así impávidos, porque ¿qué pasa? Esa comidilla y ese lavado de cerebro que fue permanente en Argentina durante décadas, Verónica, porque nosotros hemos tenido un lavado de cerebro durante décadas en Argentina, donde la izquierda y el socialismo nos han comido el cerebro, las posibilidades de crecer, las posibilidades de ser. Y ahora, bueno, Argentina despertó, Argentina cambió, Argentina tiene la posibilidad de apoyar contra todos los avatares que vayan surgiendo a este gobierno que, bueno, defiende los valores de la familia, los valores de la patria, la reivindicación de todos, inclusive nuestras Fuerzas Armadas, la defensa de lo que nosotros tuvimos como una guerra subversiva, que allí comenzó todo porque casualmente en el gobierno anterior teníamos subversivos, hijos de subversivos, que eran nuestras autoridades. Wow. Sí, uno de los aspectos que a mí realmente me impactó de Argentina fue, por ejemplo, la subvención que daba el gobierno a estas personas LGTB para poder hormonizarse a través de la salud pública. Es uno de los aspectos que realmente me sorprendió y que yo creí realmente que era algo así como que una mentira, hasta que lo vi directamente de los medios que son más creíbles. Cuéntanos sobre esto, porque esto también está todo. Porque ellos lo hicieron ver como un derecho humano de que afectaba la salud psicológica, la salud psiquiátrica de un adolescente o de una persona que quería cambiar su sexo, que quería ser pertenecer a otro género. No se trata de género, se trata de percibirse, de cómo se percibían. Bueno, eso le dieron una importancia tan extrema que, bueno, lo importante es que nosotros no sigamos manteniendo con nuestros impuestos esas políticas, porque nuestro dinero público tiene que ir a sanar, tiene que ir a curar y no tiene que ir a pagar abortos, por ejemplo. Y en los hospitales públicos, hoy por hoy, Verónica, la ley no se ha quitado, la ley sigue cumpliéndose en todos los hospitales públicos donde se realizan abortos. Wow. Es decir, todavía no se desinstala en los abortos por medio del Estado en los hospitales públicos. Y conforme siempre dijeron con el lema de aborto gratuito, seguro, ¿no? Y pagado con los impuestos de todos. Aborto legal y aborto legal y gratuito. Primero, gratuito no es, porque no lo paga de su bolsillo el legislador que metió el voto verde en el Congreso de la Nación. Nosotros le pagamos el sueldo a ellos, legisladores rentados con jugosas dietas, y tenemos que mantener la salud pública con nuestros impuestos, que son bastante onerosos en Argentina, porque teníamos que mantener a mucho vago, Verónica, a mucho vago. Y bueno, la agenda fue para ellos muy beneficiosa porque se pretendían seguir perpetuando en el poder. Gracias a Dios y a las fuerzas del cielo no lo pudieron hacer. Aún falta desinstalar ese aspecto entonces, porque imagínate esa maquinaria vamos a decir, de imposición, inclusive para los médicos que tenían que practicar los abortos, y a la vez también
para todo el personal de salud pública que tenía que asumir eso como si fuera algo bueno. Y finalmente las jovencitas o las señoras iban ahí y se practicaban este tipo de, vamos a decir, operación, ¿no? De quitarse al bebé, ¿no? Y finalmente con los impuestos de todos los argentinos y hasta la fecha todavía no se puede desinstalar porque obviamente fue por ley, o sea, es difícil eso. Tiene que pasar por el Congreso, aunque nosotros le seguimos pidiendo al presidente que vete la ley. Él puede vetar la ley. Lo que pasa es que para volver a reorganizar Argentina tiene que empezar desde el principio, pero para nosotros el principio es la vida misma. El valor básico y fundamental es el derecho a la vida. Derecho garantizado en la Constitución Nacional en su artículo número 1. Desde la concepción, dice nuestra Constitución, desde la concepción hasta la muerte natural. Lo dice nuestra Constitución argentina. Ok, claro, lo que pasa es que una cosa es la Constitución y otra cosa es la legislación que se va formulando a través del Congreso. Y por ahí es que se tiene que primero pasar por eso, por una cuestión de legalidad. Ahora, el presidente sí puede, claro que sí. Ahora, el inconveniente es toda esa bola de gente que, como bien tú mencionas, asalariada, pagada, que hasta la fecha siguen en las calles. O sea, es que está acomodado a los intereses de lo más perverso que se te pueda ocurrir con respecto a organizaciones, supuestas ONG de bien públicos, que no son tal, porque son estas orquestadas, son animadas por toda esta gente que está solventada desde afuera. Y desde el mismo gobierno de la nación, desde el gobierno anterior, los subsidios que ellos recibían eran millonarios, eran subsidios millonarios que recién ahora se están destapando, como se dice en Argentina vulgarmente, se está destapando la olla. Entonces, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde se quiere llegar? Y dice el vulgo también, llegar hasta el fondo de la olla, llegar hasta el hilo más fino que hiló esta trama tan perversa de hacer del aborto una ley tan funesta y tan genocida. claro, claro. Mencionaste hace un momento a Amnistía Internacional. Amnistía Internacional está también presente en Perú y le hace la comparsa a otras ONGs. En mi país hay alrededor de 240 ONGs feministas. No sé cuánto habrá en Argentina, pero hay 240 ONGs solamente feministas, porque los LGTB son otro grupo. Y esta gente está financiado por USAID, por Canadá, por España. España, que es un país que siempre está pidiendo rescate de la Unión Europea, pero tiene la desfachatez de ingresar dinero a países como Perú o Argentina para las agendas que tienen en común, ¿no? Con respecto a estos supuestos derechos reproductivos, que no es otra cosa que el asesinato de los niños. Y Amnistía, por ejemplo, en mi país, a mí me llegó un mensaje a mi celular donde decía que si yo apoyaba el aborto terapéutico, o sea, como creando estadísticas, o sea, discúlpenme, pero si hablamos de aborto terapéutico, según la legislación de mi país dice que en cuanto la vida de la madre está en peligro, ¿no? Se elige por una cuestión de prioridad, o sea, en junta médica se tiene que elegir priorizar. Eso es lo que dice, pero no significa que yo esté de acuerdo con el aborto. Entonces ahí vienen las preguntas dolosas, ¿no? Imagínate Amnistía con toda la plata que tiene, preguntando a las mujeres peruanas si están de acuerdo o no con el aborto terapéutico. O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es vamos a decir, la lucha contra algo, contra la violencia? ¿O cuál es el aporte que tiene la ONG Amnistía Internacional con Perú o con Argentina si solamente se dedica a hacer ese tipo de encuestas, impulsar ese tipo de campañas? ¿En qué está ayudando realmente a las mujeres o a los niños? Entonces, ¿cómo
¿Cómo configura Amnistía en tu país? Porque realmente a mí me llamó la atención ese mensaje de texto de esa ONG en específico que tiene presencia en toda América Latina. Ellos tienen representación y tienen periodistas, sobre todo formadores de opiniones, de más de 70 nacionalidades, distribuidas estratégicamente en el mundo para lograr sus fines, ¿no? Para que tengan ellos, desde el 78 que se creó Amnistía Internacional, que se creó en Estados Unidos, esta misión de despoblar los países pobres por los recursos naturales, evidentemente por los recursos naturales. Ellos son fervientes defensores de lo que ellos van a lucrar, cuando exista más despoblación en los países pobres, como nos tenían catalogado a Argentina. Bueno, estamos descubriendo que nosotros no éramos pobres, sino que estábamos empobrecidos. Estamos empobrecidos por un régimen que nos explotó hasta lo más perverso e inclusive quitándonos el derecho a nacer. Claro, es que el partido de la señora Kirchner, por un lado, ellos tenían actos de corrupción escandaloso, por otro lado, se repartían el dinero de las arcas del Estado argentino con puestos y con bonos, paquetitos para todos sus feligreses, ¿no? Llámese LGTB, feministas y entre otros grupos más, y robaban a manos llenas, pues, ¿no? ¿Y quiénes podían sostener semejante corrupción si no los corruptos? Las personas de bien no iban a sostener de ninguna manera un gobierno de ese tipo populista, socialista, que llevaba décadas, porque los lavados de cerebro son terribles, Verónica. No tienen que permitir a los papás, a los abuelos peruanos, instalarles, como le estamos logrando instalar a los padres de las escuelas, que sepan el contenido que tienen sus hijos según las asignaturas, que sepan qué contenido les están dando. Aquí la famosa ESI, Educación Sexual Integral, vino acompañada de una hipersexualización de niños menores de 9 años, inclusive en jardines de infantes de 4 y de 5 años, hablándoles a los chicos de una sexualidad que a temprana edad no les interesa, hipersexualizándolos de una manera perversa, de una manera monstruosa. Muchos padres alertados por los activistas, en este caso por mí, y en algunas agrupaciones, como que tendíamos a la locura, como que nos estaban diciendo que nosotras estábamos locas, que no podíamos decir eso que estábamos diciendo. Nosotros tenemos una gran líder que es Chinda Brandolino, una médica argentina, que ella siempre desde comienzos de hace más o menos 30 años que yo la conozco a ella, cuando recién me casaba, yo hace 42 años estoy casada, yo tenía escasos 28 años cuando conozco a Chinda Brandolino. Yo escuché su conferencia y te digo que yo me sorprendí y dije, ¿es real lo que está diciendo esta mujer que va a pasar en este país? Entonces, esa sorpresa, a lo mejor está bueno que le digan, que diga Verónica, que diga Mari Suárez, que diga Verónica, que en el momento, en esa transición de la conversación o de la conferencia, a lo mejor los interlocutores van a poder decirte, pero este es el extremo. Sí, es el extremo. Tienes que decírselo, es el extremo y nos van a llevar al extremo, como llevaron a Argentina. Alertarlos, decirles la verdad, porque no estamos diciendo más que la verdad, porque a nosotros nos pasó. A nosotros nos ha pasado todo, nos ha pasado décadas de los gobiernos corruptos, nos ha pasado una guerra, nos ha pasado, y ahora nos está pasando el aborto. Esperamos que ahora nuestros legisladores y ahora que están en campaña política, porque ahora se renueva gran parte de las cámaras en Argentina,
desde Actúa Familia, yo como líder, he instalado el hashtag con aborto no te voto. Con aborto no te voto. O sea, el candidato a legislador que yo pueda comprobar que tiene firme deseo de dejar instalado el aborto, evidentemente nosotros nos vamos a inmiscuir en la política también y vamos a decirle a la gente la verdad. Mari, una consulta con respecto a este aspecto político. Desde tu punto de vista, ¿quiénes han instalado o quiénes se han prestado para que finalmente Argentina termine dinamitado con todo el paquete web? Porque ustedes no solamente tienen el aborto, tienen al feminismo mismo, ¿no? Pero de ese rancio feminismo extremista de odio al varón, lo tienen instalado en Argentina, lo tienen instalado el aborto, tienen instalado los movimientos LGTB. ¿Y a quién le responsabilizas tú políticamente de esto? O sea, es decir, si tendrías que decir izquierda, derecha, centro, ¿cómo es que tú configuras esto? Extrema izquierda y la tibieza, como mencionamos hace rato, la tibieza de los movimientos cristianos, tanto la Iglesia Católica Apostólica Romana como las iglesias evangélicas, como las iglesias cristianas, ¿no? La omisión es su pecado para nosotros los creyentes y ser civilmente responsable, la civilidad nos compromete a exigir a nuestros gobernantes los derechos que nosotros consideramos que son derechos humanos. Derechos humanos no son para algunos, los derechos humanos son para todos. Aquí en Argentina los derechos humanos fueron durante décadas únicamente para la izquierda revolucionaria que mató, que puso bombas, donde murieron inocentes, donde murieron familias, donde murieron niños. Ellos solamente tuvieron derechos humanos, ellos solamente fueron los creadores de la verdad absoluta. Y inclusive nosotros estábamos en la retaguardia porque estábamos proscriptos, estábamos siendo perseguidos, inclusive somos perseguidos actualmente los activistas porque nos niegan los espacios donde podemos salir al aire. Es muy difícil salir al aire en un canal de televisión, digamos, gubernamental cuando todavía está instalado el aborto. A ellos no les conviene todavía. Y bueno, están ahí en la duda. Y quienes apoyaron, Centro apoyó a la izquierda porque el Partido Radical de Raúl Alfonsín tuvo legisladores, la mayoría de los legisladores de ese partido votaron a favor del aborto. Claro, claro. Sí, es evidente. En el caso de mi país, quienes siempre han intentado y atentado contra la población infantil en el vientre de sus mamás siempre han sido los de izquierda. Siempre han sido ellos. O sea, inclusive quienes han detenido de manera muy fervorosa, de manera muy feroz a la infancia es justamente la derecha en mi país. Y esa derecha que odia tanto un grupo político, ¿no? Que le llaman fujimorista, porque obviamente lo lideraba Alberto Fujimori, pero sus congresistas han sido sumamente conscientes y han sido pro vida y pro familia, y eso hay que reconocerles. Ahora, con respecto a estos grupos políticos, la Libertad de Avanza de Javier Milei tenía todo un programa interesante. ¿Y cómo van ustedes con los, no sé si serán trámites, conversaciones? ¿Ya ha tenido algún tipo de acercamiento? ¿Ya hay algo que de pronto él, por ejemplo, esto de lo que te comentaba de la ley de denuncias falsas, en Argentina ya se va a configurar? Ayer hubo una noticia bastante importante con respecto a esta tipificación, porque lo van a tipificar en Argentina. Las denuncias falsas de género van Sí. Claro. Sí, con 6 años de prisión, y me parece perfecto, porque otra de las cosas que Actúa Familia está impulsando desde mi persona en Argentina es devolvámosle la dignidad al varón. El varón
está haciendo, no solo, digamos, tenemos que volverles a decir que vuelvan a su masculinidad, a ser el sostén, a ser el pilar firme. Nosotros tenemos hermanos, yo tengo hermanos, tengo esposo, tengo nietos, varones, y esta agresión permanente, yo la viví en las marchas, Verónica. Yo iba a las marchas del feminismo para argumentar, según ellos, porque al principio disfrazaron esas marchas en las que todo era un pluralismo, entonces participaba la Iglesia Católica, los evangélicos, y en las conclusiones nunca estaban nuestras conclusiones. Y participaba de las marchas donde en determinado momento yo corrí un serio peligro por haber argumentado en uno de los talleres. Y bueno, una amiga tuvo que disfrazarme y ponerme una campera, una gorra y demás. Me cortaron el micrófono, salieron a perseguirme, incluso me escupieron. En las marchas nos han agredido porque nosotros llevamos el rótulo de antiderechos. El varón tiene que recuperar su lugar, el lugar que ellas les han quitado. Cuando digo ellas me refiero al colectivo verde. Cuando digo ellas me refiero a ese mismo colectivo que desde un escenario donde hay una multitud de jóvenes ridiculiza al varón, porque lo ridiculiza. El varón está como una liebre encandilada, les digo yo a los chicos para hablarle gráficamente, porque ellos tienen temor permanentemente, temor en las escuelas porque las niñas a lo mejor a veces hacen juegos bruscos y demás, siempre el varón tiene la culpa, siempre el denunciado es el varón, incluso las denuncias falsas. El otro día desde una atril donde dije un discurso, un grupo de jóvenes me esperaba, una de ellas recién operada con una fajita de un cáncer lamentablemente, y ellas con lágrimas en los ojos me pedían que ayudara y que me sumara a su marcha porque ellos tenían a su padre preso por una denuncia falsa desde hacía 4 años sin condena, con una denuncia falsa. Eran sus hijas, en edad de discernir, eran sus hijas de 30 años y 20 y tantos, y la verdad que eso te deja sin palabras, pero no sin argumentos. Los argumentos los vamos elaborando a medida que eso va. Y como vos decís, como me decía recién, sí, Argentina va a tipificar eso como delito, porque realmente muchas mujeres, alentadas por este colectivo verde, han hecho un negocio de las denuncias falsas. Porque ellas cobran del Estado un monto mensual en el que también participa la funcionaria que le da el monto mensual. También las secretarías, por eso ya gritaron tanto que Milei le sacó el ministerio, el gobierno de Milei sacó el Ministerio de la Mujer, que lo único que gastaba era en grandes banquetes de sushi, en alfombras y en bancos rojos, y sus jugosos sueldos, sin dudas. Claro. Uno de los temas que he visto bastante en Argentina y en las agrupaciones justamente son los movimientos de hombres. Hay movimientos de padres de familias liderados por hombres que han sido perseguidos por el sistema de justicia argentino justamente por el tema de las denuncias falsas. Por lo general por las exparejas, ¿no? Es decir, por un arrebato de despecho, de cólera, las señoras tienden a instrumentalizar la justicia para perpetrar delitos de falsedad en contra de sus exparejas. Por ejemplo, divorcio. Ahí, como bien mencionas, si es que hay un bono especial para que quien denuncia por violencia de género y adicionalmente algo le va a caer a la funcionaria de dinerito, o sea, definitivamente lo van a hacer y eso se va a multiplicar en cifras inclusive. Entonces es importante que nosotros podamos hacer voz y generar una especie de réplica en esto de la tipificación de denuncias falsas, porque no existe castigo para la mentirosa que intentó
ingresar a la cárcel a su expareja con denuncias falsas. Y algunas mujeres sí han llegado a meter presos a sus exparejas, o sencillamente, como tú bien mencionas, los jovencitos, ¿no? Es decir, yo quiero vengarme de tal muchacho porque no me dio, pues, no me dio bola, no quiso conmigo, entonces le pongo una denuncia falsa. Entonces, todo está servido como para que estas señoras o mujeres tiendan a cometer estos delitos en agravio de los hombres, y los hombres prácticamente han estado totalmente indefensos en el sistema de justicia argentino. Y algo similar pasa en Perú, porque si bien es cierto, nosotros hemos bloqueado todas estas legislaciones que tienen que ver con el aborto y también con otros atentados como la unión civil, que eso también está correctamente tipificado en Argentina como si fuera algo bueno, ¿no? Y en el caso de Perú, en el tema judicial, feminicidio, ¿no? Acoso, etcétera, nos han dinamitado, tal cual en Argentina. No tenemos diferencia, ¿no? Porque ustedes tienen, por ejemplo, la ley Micaela, ¿no? Lanzado desde la marea verde, ¿no? Los pañuelitos verdes, como tú bien mencionas. Y finalmente estas señoras han logrado llegar a legislar, ¿no? Ellas le han estado, han sido las voces en el oído de los legisladores, porque justamente los legisladores pues tenían ese tinte, ese corte verde abortero. Lo más siniestro de este colectivo es que ellas tienen reclamos sectarios, porque tienen realmente dentro de sus filas, dentro de su partido político, legisladores, tanto que pertenecen a la Cámara de Legisladores, tanto que pertenecen a los ejecutivos provinciales, de personajes realmente temerarios, acusados con pruebas fehacientes de abuso, de violaciones, de privación de los derechos no solo de la mujer, sino de grupos de personas también. Esas denuncias ellas no se hicieron eco de eso. Por eso, una de los ataques entre comillas, de las pancartas que podemos llegar a poner nosotros en las redes es: ¿por qué no defienden a fulano? ¿O por qué no defienden a mengana? ¿O por qué no defienden? Salgan a defenderla. No, ellas se mantienen exclusivamente para defender su entorno. Entonces, cuando la justicia es parcial, no es justicia. Si la justicia es imparcial y actúa de manera rápida. Inclusive, ahora mismo tenemos serios problemas porque la pero no sé cuántas causas tiene Cristina Fernández de Kirchner, aún no está detenida. Así es que todo gira alrededor de lo mismo. Inclusive ahora posiblemente adquiera fueros nuevamente porque tiene quien le vote, así que va a aspirar a tener los fueros de una cámara. Claro. Lo otro que fue bien escandaloso, Mari, fue la paliza que le dieron a la ex primera dama, ¿no? El señor Alberto Fernández, expresidente. ¿Cómo quedó eso? Y ella está viviendo en España en este momento, o sea, ahora, desde hace un tiempo. Y bueno, la causa sigue, pero ellos tienen el dinero suficiente, apelaciones, abogados y demás, para argumentar lo que no se puede. Pero ellos tienen tantos años de impunidad, Verónica. Ellos tienen tanta... ¿cómo te puedo decir? Tanta impunidad ellos y su séquito, porque no solo los grandes como Alberto Fernández tienen impunidad o como Cristina Fernández de Kirchner, es hasta el último lacayo de ellos que tiene impunidad, porque ya lo has visto con los enriquecimientos ilícitos y todo ese dinero que ha circulado para cambiar esta política cultural a la que nos llevaron ellos. Claro, claro. Es increíble las fotos que circularon de la ex primera dama, ¿no? Es decir, golpeada, ¿no? Aboatada, y otro hombre en el lugar de Alberto Fernández estuviera preso,
¿no? Por todo lo que le propinó a su expareja, ¿no? Entonces, Claro, pero es Alberto Fernández, no es el, el kiosquero de la esquina, ni una persona que trabaja jornal, ¿no? No es un obrero cualquiera, ¿no? Ya te digo, presos sin condena con denuncias falsas existen en Argentina en este momento, porque realmente la justicia todavía sigue los cánones del gobierno anterior, lamentablemente. claro, se le llama prisión preventiva acá en Perú. Es decir, hay una denuncia, sí, sí, hay una denuncia y preventivamente los recluyen en un penal, ¿no? En prisión, y ellos pueden esperar ¿cuánto? 1 año, 2 años, 3 años, y se alarga, y ni siquiera tienen una sentencia ni un debido proceso, pero ahí están esperando en la cárcel. Entonces, Aquí se los han olvidado. Lamentablemente, yo decía en un posteo y bueno, hay cuestiones con respecto al varón y las denuncias falsas. El hombre no viola, viola a un violador. El hombre no golpea, golpea a un golpeador. El hombre, por el solo hecho de ser hombre, lo han hecho culpable, Verónica. Lo han hecho culpable. Con el hombre nosotros no disputamos capacidades. Nosotros nos complementamos con el hombre. Es más, lo necesitamos y ellos nos necesitan a nosotros imperiosamente. Ambos nos necesitamos. Esa demonización del varón es una de las principales cuestiones que el activismo pro valores debe abolir, debe sacar de la agenda. El varón no puede ser demonizado, no puede estar permanentemente atacado solamente por ser varón. claro, lo que pasa es que la teoría feminista que van instalando estos grupos políticos dice que el hombre estructuralmente es ya violento, casi por naturaleza, mientras que la mujer es víctima, ¿no? Casi siempre. Y como hay esta teoría tan absurda, y finalmente hay impunidad para las mujeres que, por ejemplo, golpean, asesinan a sus hijos. ¿Por qué? Porque supuestamente nosotras las mujeres somos ángeles de luz, ¿no? Que no cometemos delitos. Entonces, esas ideas tan absurdas están dentro de la legislación. Y con eso se juzga, por ejemplo, la perspectiva de género, que es la mirada feminista, cómo tienen que ver las juezas y las fiscales en los casos, por ejemplo, donde los hombres están procesados. En Argentina también está transversalizado. ¿Se ha logrado hacer algo con respecto a la transversalización de enfoque o perspectiva de género? No te escuché la última parte, te escuché cortadísimo. Sí, te preguntaba si en Argentina ha habido algún avance con respecto a la perspectiva de género, ahora que tienen a Javier Milei, ¿cómo es que está configurando él? ¿Él lo ha desinstalado? ¿Piensa hacerlo? ¿Cómo está esto de la perspectiva de género? Que es la ideología feminista, ojo, eso. Nosotros lo que tenemos legislado, Verónica, va a seguir así, porque llevamos 1 año y poco de gobierno, va a seguir legislado hasta que entre en agenda. Tiene que entrar en agenda, pero para que entre en agenda nosotros necesitamos legisladores dentro, legisladores de derecha. Nosotros tenemos la mayoría de la Cámara de izquierda. Es casi imposible sacar leyes y se van a varias negociaciones que, como lo pueden ver a lo mejor porque somos show para el mundo en este momento en Argentina, en algunas cosas nos están tomando de ejemplo y bueno, que valga la pena que ese ejemplo no los lleve al barranco como nosotros al precipicio y bueno, y no caímos por obra y gracia de Dios, indudablemente. Pero la Cámara es muy difícil, es muy adversa, la Cámara de Diputados de la Nación, la Cámara de Senadores de la Nación todavía no tiene mayoría, el gobierno actual, y bueno, aspira a tenerlo después de las elecciones del 11 de mayo. Claro. Uno de los aspectos importantes dentro de los gobiernos es que justamente para poder aprobar una ley se necesita, ¿no?, los votos de la Cámara de Diputados y Senadores, en el caso de Perú, del Congreso, ¿no?, es decir, de la mayoría de los congresistas para que se pueda aprobar una ley.
Ahora, el presidente puede tener muchas iniciativas, pero si es que esto no es discutido dentro de las cámaras, sencillamente no es tan democrático que digamos. Ahora, por decreto supremo en nuestros países, sin consultarle al Congreso, a veces sí se ha generado legislación. Por ejemplo, la perspectiva de género en Perú se aprobó por decreto supremo, es decir, solamente por orden del gobierno, porque a ellos se les ocurrió que eso era urgente, importante, y se aprobó así. Y probablemente mucha legislación feminista se nos ha filtrado así. Es decir, ni siquiera le consultaron a las cámaras, en este caso en Argentina, y en caso de Perú, pues, al Congreso. Ahora, ¿cómo consultarle a una cámara que está infestado de izquierdistas? También, ¿no? Como bien mencionas, o sea, es imposible, ¿no? Entonces, No, hay que ir con pie de plomo, muy despacio, y así como ellos lograron ponernos en paquetes de leyes toda esta inoculación de maldad, bueno, no digo actuemos por maldad, pero yo siempre en las charlas digo, manso como paloma, pero astuto como serpiente a la hora de defender al indefenso. A la hora de defender al indefenso, así nos tenemos que manejar. La verdad que yo espero ansiosamente que la derecha, así como fue votada, recupere el poder absoluto que necesita para derogar el aborto en Argentina, que es mi lucha primordial y principal, el derecho a la vida del inocente, ¿no? Ese que no tiene voz, que no se puede defender. Y bueno, lo tenemos que defender los que tenemos voz y tenemos energía y tenemos los dones de la palabra, los dones del impulso, de la fuerza y de generar políticas ciudadanas que nos lleven al activismo. Vamos, al activismo, todos juntos. Defendemos lo más importante, defendemos la vida. ¿Cómo nos pueden etiquetar como antiderechos si el primer derecho humano es el derecho a la vida? así de irracionales son esos brujos. Mari, algo final para poder terminar. La verdad, esta charla ha sido tan bonita y tan nutritiva. La verdad que darles ánimo. Nosotros creíamos en Argentina que teníamos todo por perdido. Nosotros creíamos que la derecha volvía a perder las elecciones, como lo venía haciendo desde hace muchas décadas. Y bueno, Dios puso su mano sobre nosotros y tanta oración y tanta súplica de tanta madre. Inclusive yo veía el otro día el festejo de Malvinas, el 2 de abril, donde las madres de los soldados que quedaron en las islas, que fallecieron en combate, ellas nunca tuvieron el reconocimiento ni tuvieron para sus hijos la dignificación que sí tuvo la guerrilla izquierdista. Así es que bueno, todo eso lo estamos logrando, lo estamos viendo, lo estamos pudiendo vivenciar quienes creíamos otra batalla perdida. Yo le digo a Perú, vamos a la guerra, vamos juntos, tomen el ejemplo de todo lo que sufrimos y den batalla porque la vida del indefenso nos necesita a todos. Listo. Muchas gracias, Mari. Ha sido Mari Suárez desde Argentina, San Luis, una cordial charla y seguramente vamos a ir conversando para otra oportunidad. Verónica, hagamos del aborto algo impensable. Algo impensable. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias. No nos rendimos, por más que lo intenten. El derecho a nacer es nuestra batalla.